Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Juan Antonio Seda y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dirijo un proyecto de investigación sobre los 20 años de creación del programa Universidad de Discapacidad. No es este el evento que festeja los 20 años, porque todavía no se cumplen esos 20 años, sino que es uno de los encuentros donde invitamos a colegas de todo el país y también participan varios de los integrantes del proyecto de investigación que está radicado en el Instituto Gioja y también en el Instituto de Investigaciones de Educación Superior, que depende del rectorado de la UBA eh, y de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Así que un gran agradecimiento y reconocimiento a las autoridades del Instituto Gioja, por supuesto al doctor Marcelo Alegre y también a las autoridades del Instituto de Investigaciones en Educación Superior de ADUBA. El propósito de este encuentro es primero contar experiencias concretas sobre estrategias docentes desarrolladas en nuestra facultad para desarrollar ajustes razonables que hagan posible la participación plena de las personas con discapacidad en ejercicio de su derecho a la educación en el nivel superior, con un enfoque muy cuidadoso de evitar cualquier situación de condescendencia o lástima y respetando la dignidad y la efectiva igualdad de oportunidades. Por lo tanto, ustedes van a encontrarse en el segundo panel de esta tarde con una experiencia relatada por una de las docentes que participó de ese equipo, una docente del práctico profesional, la doctora Fernanda Raffo Palma, junto con una trabajadora social y un psicopedagogo, Paola Cardillo y Adrián Souto, que han trabajado como equipo para generar esos ajustes razonables y los apoyos necesarios para que un estudiante con discapacidad pueda encontrar formas de evaluación adaptadas a sus posibilidades, tomando siempre en cuenta como criterio el de no reducir contenidos ni bajar niveles de exigencia, sino adaptar las posibilidades en el marco de la igualdad de oportunidades. Por eso también nos parece muy importante en este caso contar con la participación de ese estudiante en ese panel, que va a ser, es Fernando Martins, así que van a poder conocer de primera mano cómo se ha desarrollado en los hechos, en la práctica, una experiencia exitosa donde este estudiante ha tenido que estudiar lo mismo que los demás, tiene los mismos conocimientos que sus compañeros, no ha tenido ningún tipo de tratamiento condescendiente, todo lo contrario, pero sí se le ha dado en todo momento los apoyos necesarios para que él pudiera ejercer su derecho a la educación. Ese es un poco el enfoque y el planteo de nuestro programa en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho específicamente, que trata de dar herramientas teóricas y prácticas y acompañamiento a los docentes para que se sientan primero entusiasmados y acompañados en lo que a veces puede ser un desafío en los cursos de formación docente que dictamos en la facultad. Este es un tema que aparece de manera muy clara, con textos, con bibliografía, con análisis de casos, y creo que justamente si lo que vamos a buscar, lo que necesitamos buscar es una efectiva igualdad de oportunidades, esto tiene que incorporarse en la formación docente en el ámbito universitario. Claro que no todas las universidades del país tienen instancias de formación docente, ni siquiera nuestra propia Universidad de Buenos Aires tiene instancias de formación docente en todas sus facultades, a pesar de que en muchas se está tratando de llevar adelante. La Facultad de Derecho sí tiene, por suerte, desde hace más de 50 años, eh, una, eh, una instancia, un centro de formación docente que fue cambiando de nombre, pero hoy en día se llama así Centro para el Desarrollo Docente, donde se dictan talleres de formación pedagógica
y uno de los temas que se incorpora ahí justamente es el de la accesibilidad. Con este criterio, el criterio de brindar todas las oportunidades, pero sin bajar el nivel de exigencia, sin resignar contenidos y sin ninguna clase de mirada condescendiente. Esa me parece que es la exigencia básica en el trato digno que tiene que tener una persona para el acceso a la educación en el ámbito universitario. No es comparable de ninguna manera el tipo de estrategias del nivel superior en la universidad con estrategias que se llevan adelante en otros niveles. Esto me parece importante siempre destacarlo, e inclusive los profesores tenemos un trabajo muy valioso y muy interesante para hacer, pero a veces también tenemos que evitar la demagogia. Por eso tenemos muchos casos concretos para mostrar donde se han logrado estos ajustes razonables. E insisto en esta noción de ajustes razonables porque es un término que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se diferencia por definición, de lo que serían medidas desproporcionadas. Me interesa mucho marcar esta distinción porque a veces en algunas capacitaciones algunos docentes quizá que no conocen el tema, dicen, bueno, pero yo le tengo que tener más condescendencia a una persona con discapacidad porque ha vivido una situación difícil. Bueno, no. La universidad no es el espacio para tener esa clase de condescendencia. No estamos hablando de condescendencia, ni de lástima, ni de ninguna clase de, de beneficencia. Lo que estamos haciendo es tratar de lograr que todas las personas puedan ejercer su derecho a la educación. Solamente eso. Esa es nuestra obligación como profesores universitarios, y de ahí que uno de los objetivos de este programa Universidad de Discapacidad, que tiene ya 20 años, es primero instalar el tema en el ámbito académico. Esto no es una actividad ni de extensión universitaria, ni de bienestar estudiantil, es una actividad académica porque requiere modificación y ampliación de criterios en el plano académico por parte de los profesores, y teniendo muy en cuenta la voz de los docentes, porque no es lo mismo dictar una materia en la Facultad de Derecho que en otra facultad, que en otra carrera. Las ciencias varían entre sí, la metodología, la forma de enseñanza. De la misma manera que tampoco es lo mismo la enseñanza de una materia en la Facultad de Derecho de la primera parte como de la segunda mitad de la carrera, el ciclo profesional orientado, ni tampoco es lo mismo la enseñanza en la práctica profesional. El caso que ustedes van a ver hoy es un caso de práctica profesional, y me interesó mucho ponerlo como un primer caso de análisis, porque ahí lo que se está evaluando es cómo el estudiante practica la profesión. Y bueno, aparecen, por supuesto, que en el poco rato que uno tiene aquí para exponer, ustedes se van a dar cuenta que hay mucho más para debatir, porque a partir de analizar, estudiar cómo se enseña, cómo se evalúa, uno pone en juego una gran cantidad de habilidades y competencias que de manera intuitiva o de manera un poco implícita está desarrollando en sus clases, y el análisis de los casos de personas con discapacidad y de la adecuación de algunas estrategias justamente obliga a explicitar esa clase de medidas, de acciones. Así que confío en que esta experiencia va a ser valiosa para todos. Este proyecto de investigación inició hace casi un año y tiene para bastante tiempo más, porque eh, los 20 años se van a cumplir recién en el año 2024, aunque en realidad la actividad propiamente empezó en el año 2002 y 2003. En el año 2002, quiero aprovechar para recordar a un querido profesor que en mi caso fue de una gran ayuda, porque la primera situación que tuve vinculada a la atención a un estudiante con discapacidad, este profesor, que yo lo conocía de antes, el licenciado Carlos Heroles, se puso enseguida en contacto conmigo,
y nos pusimos a caminar la universidad buscando gente dispuesta a trabajar en este tema, a evaluar, a pensar, y conseguimos algunos, no tantos. Sigue siendo un tema un poco de gueto, y eso un poco me preocupa porque para modificar conductas en el plano institucional no alcanza solamente con el reclamo de un grupo específico, sino hace falta que el conjunto de los profesores, los docentes, las instancias de formación docente, las cátedras, los departamentos, tomen este tema como un tema de análisis. No hace falta necesariamente que todos lo tomen como tema de investigación y que se dediquen al tema de discapacidad. No hace falta que todos sean expertos en discapacidad, pero sí en atender algunas situaciones específicas que se producen en el aula y que la gran mayoría de los docentes ha tenido o ha conocido o ha escuchado, pero quizá nunca se ha formulado como una reflexión sistemática. Por eso insisto tanto en los espacios de formación docente para esta cuestión, y por eso también valoro siempre tanto la recepción que ha tenido esta cuestión en la instancia de la maestría en docencia universitaria. La UBA cuenta con una maestría en docencia universitaria con donde participa muy activamente también la Asociación de Docentes Universitarios, ADUBA, y en esa maestría en docencia universitaria me encuentro ya desde hace muchos años dictando esta materia, discapacidad y universidad, o universidad y discapacidad, mejor dicho, y siempre desde una perspectiva académica, tratando de dialogar con mis colegas de otras disciplinas, de otras áreas, con otras formaciones, con otras trayectorias, pero en general siempre se puede producir un muy valioso intercambio. Un poco a lo que estoy tratando de instar en nuestra universidad y en las demás, es que este tema salga un poco del gueto, o sea, que salga un poco de los funcionarios, porque finalmente es un espacio donde se encuentran los funcionarios, viajan por todo el país, hacen encuentros, se debate, pero se crea una especie de gueto y no llega al mundo de los profesores. No llega al mundo de los profesores posiblemente porque los que van a esa reunión no son profesores, no tienen, como diría un antiguo maestro mío, no tienen tiza en las uñas, y eso hace eh, que elaboren estrategias y declaraciones y testimonios muy apoyados en las demandas o los reclamos o las consignas más basadas o provenientes del movimiento asociativo. Y está muy bien escuchar al movimiento asociativo, a las organizaciones, al discurso un poco más politizado, está muy bien, y hace al diálogo social en el que la Universidad de Buenos Aires participa, y todas las universidades de Argentina participan, pero este es un tema que también requiere de un debate académico al interior del mundo docente, al interior de las cátedras, al interior de los departamentos, y con una perspectiva no demagógica. Por eso este es el enfoque que tiene este programa Universidad de Discapacidad en la Facultad de Derecho, el que intenté darle en su momento cuando formamos el programa en la UBA. No sé si lo logré, pero bueno, en la Facultad de Derecho sí lo mantenemos. El área está dentro del área académica y desarrolla proyectos de extensión y de investigación. Y de hecho hay muchos cursos, como el que ahora seguramente va a presentar Macarena Vivas, que coordina un curso que está a mi nombre, a mi cargo, pero que ella tiene una tarea invaluable en un curso del ciclo profesional orientado que se llama justamente Discapacidad y Derechos. Y para dejarla a ella y a todos los panelistas, agradeciendo la presencia de nuestros colegas de la Universidad Nacional del Comahue, Elga Ticac, que es una referente en esta materia de hace muchos años, lo mismo que Sebastián Rosito, que también lo considero un referente porque es un investigador muy valioso, y bueno, también ambos dos amigos también, les agradezco por participar en este evento. Y bueno, por supuesto, Adelina Le, que además de ser una investigadora y una referente a nivel nacional, también desde hace un tiempo también se ha incorporado como investigadora, así que es un lujo. De alguna manera también es docente de nuestra casa en los cursos de posgrado. Muchas gracias a todos. Les dejo la palabra a Macarena, que va a coordinar y va a ser panelista también
de este segundo momento, y a todos nuestros colegas, integrantes de la cátedra, integrantes de los distintos cursos del CPO, muchas gracias por el acompañamiento y que sigamos todos investigando y desarrollando conocimiento en esta materia. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, como bien comentó Juan, yo voy a estar oficiando un poco de moderadora de este primer panel, que es Discapacidad y Derecho a la Educación, pero también voy a estar exponiendo, así que me voy a presentar, me voy a autopresentar. Mi nombre es Macarena Vivas, soy abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, y soy docente, como bien decía Juan, de la materia de Discapacidad y Derecho a la Educación. Bueno, en un año del bicentenario de la Universidad de Buenos Aires me toca participar junto a ustedes de esta segunda jornada abierta a 20 años de la creación del programa Universidad y Discapacidad, por lo cual quería reivindicar los tres principios que establece el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, y en los cuales vamos a encontrar presentes en cada uno de ellos el programa Universidad y Discapacidad, porque de esta manera seguimos creando conocimiento y seguimos generando excelencia dentro de las universidades nacionales y en especial de la Universidad de Buenos Aires. Estos tres pilares, como bien dijo Juan antes y los mencionó, es la investigación, la docencia y la extensión. Si bien nosotros estamos cumpliendo 200 años, estamos próximos a cumplir recién 20 años de este programa, Universidad y Discapacidad. Ya Juan antes había mencionado un poco el antecedente. En el año 2003, un docente de una de las primeras materias de la carrera, que es Derecho Civil, se acerca al área de académica solicitando asesoramiento para saber cómo evaluar a un estudiante que no podía darse a entender verbalmente, pero tampoco podía hacerlo de manera escrita debido a que tenía una discapacidad motriz, tenía cuadriplegia. Entonces, lo que planteaba es que él la única manera que tenía de escribir era a través de un teclado adaptado que tenía en su casa. Entonces, el docente empieza a plantear de que no quería hacer una discriminación, ¿sí? No quería aprobarlo por el simple hecho de ser una persona con discapacidad y generar así un ajuste desproporcionado, sino todo lo contrario. Quería evaluar el contenido que sabía de la materia. Entonces, el área de académica lo que sugiere es que intervenga en la dirección de carrera docente. En ese momento, el subdirector era el doctor Juan Antonio Seda, y empieza a acompañar al docente en este camino, y luego de varias entrevistas y consultas llegaron a la conclusión que la manera más razonable, el ajuste más razonable de evaluar a este alumno era a través de un examen de opciones múltiples. A raíz de este antecedente, lo que se produce es que el doctor Seda, como era el subdirector del área, propone que se cree el programa Universidad y Discapacidad. Año siguiente, en el 2004, la Facultad de Derechos emite una resolución que establece la creación del programa Universidad y Discapacidad dentro de la Facultad de Derecho, que tenía como objetivo el promover la investigación, capacitación y el asesoramiento técnico que contribuya a la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad dentro de la Facultad de Derecho. A su vez, después de años, a raíz de este antecedente, en el 2007, es el rector Ayud, ¿sí?, que emite una resolución a través de, bueno, obviamente de rectorado, que establece la creación del programa Discapacidad y Universidad, y lo establece en todas las unidades académicas, en las 13 facultades, en los CBC, en los centros de salud, en los centros deportivos, ¿sí?, en todas sus unidades. El objetivo que tiene este programa consiste en la formación y capacitación de todos los que conforman la comunidad académica de la universidad. Es un programa que no está solamente destinado a los estudiantes, sino que también está destinado a los docentes, no docentes, graduados y a la comunidad en su totalidad. Y es por eso que desde la Facultad de Derecho tenemos un posgrado que se llama Carrera de Especialización en Discapacidad y Derecho, que precisamente está destinado a todos los graduados
no solamente de la Facultad de Derecho de la UBA, sino de todas las facultades y de todas las universidades, donde se trata la temática de la discapacidad en todas las áreas, ya sea educación, salud, familia, etc. Pero también tenemos materias de grado, en el CPO específicamente, en todos los departamentos o en la mayoría, quizás todavía nos faltan algunos, pero en la mayoría de los departamentos tenemos una materia destinada a discapacidad. Especialmente me voy a enfocar en la materia que doy yo, que es discapacidad y derecho a la educación. Es una materia que depende del Departamento de Sociales, que consta de 4 puntos, y que tiene una característica que es no obligatoria. Pero al ser no obligatoria, llama la atención que es una materia, al ser una materia nueva, que se ofertó por primera vez el cuatrimestre anterior, el primer cuatrimestre del 2021, ya en su primera inscripción tuvimos 22 alumnos. Y este cuatrimestre, el cuatrimestre siguiente, duplicamos la inscripción, 44 alumnos. Esto deja ver la relevancia y el interés que la materia representa para los estudiantes, porque aborda 2 temáticas: la discapacidad, que es un tema que cada vez, por suerte, dentro de la Facultad de Derecho estamos llegando más a los estudiantes, y la educación. Nosotros sabemos que la educación es un derecho fundamental, es un derecho constitucional que establece nuestra propia Constitución para todos los habitantes sin discriminación, y eso implica también a las personas con discapacidad. En esta materia, más allá de ver el marco normativo, es una materia que invita al pensamiento crítico. Es una materia en la cual analizamos casos hipotéticos, pero también casos en los cuales los alumnos traen a la materia para poder analizar y ver. Analizamos no solamente cuestiones vinculadas a la educación superior, sino que vamos transitando los distintos niveles educativos, desde el nivel inicial, a nivel primario y secundario, que tienen carácter obligatorio en la Argentina, pero también el superior. Y hacemos hincapié en la Universidad de Buenos Aires con la conformación del programa Universidad y Discapacidad. Hacemos mucho hincapié, enfocamos mucho en lo que es en lo que consiste en los ajustes razonables dentro del ámbito de la educación y también lo que es el diseño universal. Como bien dije, es una materia nueva que convoca muchísimo y que sobre todo llama al pensamiento crítico. Creo que eso es lo fundamental que tiene la materia y creo que es el motivo por el cual muchos de los estudiantes de la Facultad de Derecho eligen cursar esta materia a pesar de que no sea una materia obligatoria. ¿Por qué no es una materia como Derecho Penal que es obligatoria dentro del programa? Esto es una materia optativa. Y llama la atención también que está en un horario no muy convencional, porque está a las 8:30 de la mañana, y sin embargo deciden levantarse temprano para cursar esta materia. Bueno, como bien había dicho antes, este programa Universidad y Discapacidad se encuentra transversalmente en los 3 principios que tiene la Universidad de Buenos Aires. Está en la docencia, porque nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires contamos con la formación de formadores, 4 módulos pedagógicos en los cuales a los docentes nos guían a nivel pedagógico y vemos cómo evaluar ante situaciones con personas con discapacidad. Tenemos proyectos de investigación en todas las áreas, en el departamento de procesal, con amparos de salud. Tenemos, bueno, precisamente el de educación, el departamento de sociales, el de privado, que es discapacidad y derechos sucesorios, pero también tenemos el área de extensión. Nosotros todos los años realizamos unas jornadas de discapacidad y derechos abiertas a la comunidad. Y esto lo venimos haciendo, ya van a ser, como dijo Juan, 20 años se van a cumplir dentro de un año, por lo cual vemos que a raíz del surgimiento de este programa, logramos acceder a todas las áreas que establece la Universidad de Buenos Aires como principales, que son sus pilares. Así que sin extenderme más, le voy a pasar la palabra a mi compañero Sebastián Rosito, quien es abogado recibido de la Universidad de Rosario, que es doctor en Derecho, finalizando el postdoctorado en la UBA.
docente de Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del programa Discapacidad y Derechos Humanos y coordinador también del área de Discapacidad y Derechos Humanos del Centro de Investigación en Derecho de la Vejez, ambos de la Universidad Nacional de Rosario. Y nos va a hablar específicamente sobre el fenómeno de la discapacidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Perdón. Buenas tardes, tenía el micrófono desactivado. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Macarena. Bueno, además de agregar que yo fui estudiante del posgrado en 2008, cuando estaba haciendo una parte de mi beca de CONICET de doctorado. Así que saludo, felicito por esta jornada, los felicito. Bien. Como bien decía Macarena, antes que nada quiero, bueno, ofrecerlo también a la memoria de mi abuelo que cumplía los años, Benito, así que también va el saludo. Como bien decía Macarena, el fenómeno, y cuando uno dice fenómeno, ¿qué pasa? Resuena un poco esa palabra. Es más, ayer nos reuníamos con las chicas para hacer un poco saber un poco qué iba a hablar cada uno y resonaba un poco la palabra fenómeno. Incluso hoy mismo también entre mis compañeros y mis compañeras de trabajo les dije, ¿qué le viene a la cabeza cuando alguien dice fenómeno? Y empezaron a decir, crack, raro, extraordinario, bueno, perfecto, mágico. Todas esas palabras, el fenómeno es algo que irrumpe, algo que sorprende. Bueno, la discapacidad provoca eso, provoca sorpresa, perplejidad, el hecho de no sé qué hacer, cómo reacciono, o no estoy preparado. Y un poco, en parte, fue eso el punto en el cual me paré para escribir mi tesis doctoral y para realizar los trabajos de investigación. Mínimamente, entonces, les voy a comentar cómo se desarrolló este fenómeno, esta cuestión compleja que es la discapacidad, que hay gente que dice que es algo positivo, hay gente que dice que es algo negativo, perdón. Esto es, como bien decían la gente de mi trabajo, un crack, algo que divide. Y particularmente en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, en realidad comencé rastreando los antecedentes de tratamiento de cuestiones, de situaciones de vulnerabilidad. Y no fue la primera el tema de la discapacidad, fue la segunda. La primera tuvo que ver con el colectivo de las personas en situación de encierro. Pero todas son muy cercanas en el tiempo. Porque, por ejemplo, la primera que fue de una persona en situación de encierro dató del año 2002, donde se pedía entonces la posibilidad de que un interno de una unidad pudiera rendir. Bueno, tuvo un resultado positivo, fue muy interesante. Recién la segunda experiencia en la cual se trata un colectivo en situación de vulnerabilidad fue del año 2004. Diríamos que se formalizó en el año 2004, es del año 2003 comenzó a ocurrir. Antes de esto no significa que no haya habido personas en situación de discapacidad, personas con discapacidad, en la universidad y específicamente en la Facultad de Derecho. Rastreando también, levantando la alfombra, encuentro ejemplos de la década del 70, en los cuales se conceptualizaba como tontos de salón, o como chicatos en el caso de la discapacidad visual. Lo que ocurrió fue que no se dejaron registros, diríamos, formales, ¿sí?
Esto fue a lo largo de una investigación, pero registros formales específicos no hay. Entonces, el primer registro formal data del año 2004, un estudiante con discapacidad sensorial visual, baja visión, entonces se enfrenta también a una situación de examen donde el examen no tenía condiciones de accesibilidad. Por eso comenzó durante 2003 y en 2004 se logra una resolución de Cano. Por eso es tan importante tener en cuenta este antecedente. Lo importante de esto es que, diríamos, esta es una piedra fundamental, una piedra basal, porque desde allí comenzaron a darse más situaciones que no solo tuvieron que ver con el estudiantado, el alumnado, sino que incorporaron a las otras patas, como bien decía Macarena, las otras patas de la universidad. La investigación, en 2004 mismo también, y en parte a raíz de todas estas situaciones, de todo esto que un poco movió la estructura de la Facultad de Derecho, surge dentro del Centro de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad, hoy Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, el área de discapacidad, barreras y seguros, que a su vez, al año siguiente, en el año 2005, lo que hace es crear la materia optativa, Derecho de la Ancianidad y luego, hoy, Derecho de la Vejez, donde una cuarta parte del programa es sobre discapacidad. Y siempre se hace el distingo que las personas mayores o adultas mayores no son lo mismo que las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Pero sí se analiza el fenómeno de la vulneración de los derechos. Entonces, en esa cuarta parte del programa, lo que se hace es ver a las personas mayores con discapacidad y a las personas con discapacidad en general. Por allí podemos luego saltar a otro antecedente del año 2007, donde ya una persona con discapacidad motriz, ¿sí? Obtiene también una resolución del decano, y en este caso incluso en la primera hubo conflicto porque desde las cátedras no estaban familiarizados con el tema de la discapacidad. Se produjo el crack ahí. Entonces se lo veía como raro, no se quería otorgar ajustes razonables, en cambio aquí sí. Aquí sí, y entonces lo que se hizo fue, diríamos, homologar ese ajuste razonable a través de una resolución resolución de Cano. Seguimos en el tiempo, y ya cada vez con mayor, quizás mayor asimilación del fenómeno de la discapacidad como una cuestión más de la vida humana. ¿Por qué les digo esto? Porque en el año 2008 se configura también un posgrado acreditable para doctorado sobre discapacidad y derechos humanos. Así va avanzando todo, y ya en 2012 hay candidatas y candidatos estudiantiles con discapacidad, consejeros y hasta una presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho con discapacidad. Es muy importante. Quizás también otro hito fue la defensa de tesis de una investigación, bueno, me pongo así porque es mi investigación, de la tesis doctoral sobre el derecho a la educación universitaria de las personas en situación de discapacidad, y la creación también de un programa de discapacidad y derechos humanos en la Facultad de Derecho. La creación del programa es 2013 y la tesis doctoral es del año 2017. Lo que quiero reflejar con todo esto, para terminar, porque ya estamos casi en horario, es la importancia de la irrupción de esto, del fenómeno que ingresa ahí, y ver qué se hace con ese fenómeno, ¿sí? Vieron cómo mínimamente, esto es mínimo lo que les pude hacer percibir, hacer notar,
cómo al principio es algo conflictivo, no se sabe qué hacer, y luego se va amalgamando, se va encarnando dentro de lo que es el ámbito universitario, que es incluso antes de lo que es la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, que en 2008 recién crea una comisión universitaria de discapacidad. Bueno, ya estoy en tiempo, después de última podemos seguir con preguntas o demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora va a continuar Helga Tikak, de la Universidad Nacional del Comahue. Ella es doctora en Psicología, licenciada en Servicio Social, a cargo del área de accesibilidad de la Secretaría de Bienestar Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue, General Roca, Río Negro, y nos va a hablar sobre la accesibilidad de estudiantes con discapacidad. Bueno, gracias Macarena, buenas tardes, muchas gracias Juan, muchas gracias Macarena, a todos mis compañeros que están en este momento en esta conmemoración, celebración de 20 años de Universidad de Discapacidad en la Universidad de Buenos Aires. Como Universidad Nacional del Comahue también llevamos un tiempo similar. En el año 1999 se creó la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social. En esa oportunidad, la creación fue en el aula magna de la universidad, que está en Neuquén. Recordemos que la Universidad del Comahue se extiende en 2 provincias, Río Negro y Neuquén. Mi área de trabajo es el área de accesibilidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que depende de Bienestar Estudiantil de esta universidad. El Comahue tiene 17 sedes, centros regionales, facultades, es muy amplia, extendida. Dentro de ellas se ha desarrollado accesibilidad, no el área en sí, es la única facultad que tiene el área de accesibilidad, pero las demás han llevado adelante distintos programas para poder contener, acompañar, asesorar a estudiantes con discapacidad, a los docentes y a la comunidad universitaria. Tengo que también en esta oportunidad, ya que lo han señalado también mis antecesores, recordar primero a la primera coordinadora que seguimos trabajando con ella, la doctora Beatriz Celada, de Facultad de Ciencias de la Educación, que fue la primera coordinadora, que gracias a su impulso se pudo hacer posible la creación de la comisión y las distintos proyectos, programas que se desarrollaron posteriormente y hasta el momento. Y la última coordinadora recientemente fallecida hace poco tiempo, la licenciada Rosario Olivares. Bueno, dicho esto, continúo comentando que es importante, antes de explicar específicamente cómo se desarrolló la accesibilidad en nuestra facultad, decir que la accesibilidad es posible, la educación, el derecho a la educación es una premisa alcanzable y real, mientras estén a disposición, disponibles los recursos, los apoyos necesarios. Eso es imprescindible. Cada situación es única, singular, no todo tiene la misma resolución o la misma alternativa. En muchos de los casos no es necesario hacer adecuaciones. No implica que una persona con discapacidad que ingresa a la universidad va a ser necesario que se tenga algún tipo de adecuación, a veces no es necesario. Muchos egresan, no la mayor parte, muchos egresan, pero en estos años se ha encontrado lo que hay muchísimas situaciones en las cuales evaluar esas trayectorias educativas, donde influyen muchos factores, el factor personal, familiar, social, el acompañamiento y por supuesto las cátedras, el desempeño de las cátedras y de las mismas universidades, ¿no? En este sentido se puede considerar que comenzó dentro de un área, continúa en gran parte porque depende del área de bienestar, pero se desarrolló más puntualmente con estudiantes con discapacidad, que son el motor de los proyectos y los programas.
ellos iban marcando el rumbo en relación a los dispositivos que se iban creando. Uno de los primeros fue Biblioteca Sonora, que fue como un proyecto de extensión, que como necesitábamos conformar una unidad, un dispositivo para dar respuesta a los estudios de los ciegos, de las personas con discapacidad visual, se conformó con recursos comunitarios, en ese momento había planes municipales, con personas que podían leer, otras que podían, bueno, grabar en sus casas y traer el material, en ese momento en cassette. Este fue un proyecto de extensión de 2003 y se continúa hasta el momento. La Biblioteca Sonora tiene un gran acopio de material de intercambio interbibliotecario, y de esta manera los estudiantes con discapacidad visual pueden cursar, ahora favorecido, facilitado por la tecnología, de modo digital. Y con la pandemia nos ha dado la gran gratificación de poder llegar sin encontrarnos físicamente, y eso es fue una gran solución. En el proceso se venían dando otras situaciones, hay un grupo que se conformó, que ya se venía reuniendo, que se autodenominó Grupo Inca, que es un grupo de estudiantes con discapacidad, eran de distintas carreras, también de nuestra facultad, y desde el primer momento el tema era la contención, el acompañamiento, el superar cada una de las instancias que se les presentaba. En ese momento ni siquiera se permitieron una clase de derecho grabar una clase. Hubo muchas situaciones que se fueron resolviendo entre todos, pero es necesario señalar que fue por ese impulso estudiantil, ese impulso de participación plena, de encontrar las alternativas para ir resolviéndolas. Y después, bueno, en gran parte el espacio universitario se fue abriendo, se fue reconociendo al grupo, y luego de la presentación de Sonora comenzaron también a darse otros proyectos de extensión que tenían que ver con la capacitación, cursos de accesibilidad, y ahí comenzamos con la apertura de cursos de lectoescritura braille, de lengua de señas y cultura de la comunidad sorda, también informática para personas ciegas, todas ellas con la particularidad de que no solo eran brindados por personas con discapacidad, ellos mismos, que ya tenían determinados saberes, o como ayudantes, sino también porque esas capacitaciones venían relacionadas, venían dictadas y en asociación, en trabajo conjunto con otras asociaciones de la sociedad civil. Hasta el día de hoy, todas esas capacitaciones, ahora estamos terminando en esta jornada número 17 de accesibilidad, que la vamos a realizar el 3 de diciembre, donde participa Juan. También en estamos entregando los certificados del segundo curso virtual. Durante todos estos años vino ininterrumpidamente dándose lengua de señas, intercambio y comunicación en lengua de señas, o sea, es un proceso que va creciendo y se va multiplicando. Por eso es muy importante también conocer y saber que las herramientas que se dispusieron en su momento y todas las experiencias, ya sea que las evaluemos desfavorables o favorables, tienen que ser puestas en valor, tienen que evaluarse, y también podemos considerar que al abrir también el espectro, al estar en nuestra comunidad con mayor apertura hacia el ingreso de personas con discapacidad, se han presentado nuevos desafíos. Han ingresado y han egresado personas con parálisis cerebral, hay nuevas discapacidades, o sea, el espectro es muy amplio, y eso es muy rico porque nos da muchísimas posibilidades de comprender y de encontrar alternativas para resolver. Lo que sí subsiste es la escasez de recursos de todo tipo, técnicos, profesionales, también la formación docente es una carencia muy importante, porque todavía aún subsiste esto que decía Juan al inicio, que el docente le pregunta al estudiante si es que eso no llegará a ser una ventaja. Y bueno, y constantemente, bueno, nosotros poniendo en consideración de que el derecho a educación tiene que estar, la universidad tiene que estar disponible y accesible para todos. Después cada uno hará su trayecto, pero tampoco es responsabilidad del docente, ni responsabilidad ni la preocupación que le genera a veces y que nos transmite de qué va a hacer después cuando egrese. Ese es otro tema. Hay que asegurar el derecho de educación, y después en adelante
cada uno ve. Y el otro tema es el tema del diagnóstico. Cuando ingresa un diagnóstico de parálisis cerebral, sobre todo relacionado con lo intelectual, bueno, ahí se presentan las mayores barreras. Hemos visto que cuando mayor es la discapacidad, mayor es la dependencia que se tenga en algún aspecto, o la mayor necesidad de adecuaciones, eso también es lo que genera que haya algún tipo de resistencia o de prejuicio que pueda obstaculizar en el camino. Pero bueno, si podemos evaluar a este momento, podemos decir que el desarrollo de todos estos años hubo muchos avances, muchísimos avances, hubo muchas experiencias, eso es lo importante, muchas experiencias de inclusión en el aula y fuera del aula, también la vida universitaria, como decías, en la participación política, eso también es muy importante. En reglamentación podemos decir que había una pretensión, hubo en un momento una ordenanza donde específicamente se trataba las evaluaciones, el cursado y la responsabilidad docente de adecuar. Esa se derogó con la perspectiva de que se incluyera una premisa más amplia de accesibilidad. Y esto, bueno, ya consideramos que no tiene el efecto que se requiere, porque es necesario, el docente te pregunta, consulta dónde está, en qué parte está, cómo tengo que hacer, ¿no? Y consulta qué es lo que de qué manera tiene que adecuar, dónde se tiene que referir. Y nosotros siempre decimos que siempre, en principio, es el encuentro entre el docente y el estudiante. Si de ese encuentro no se halla, no pueden encontrar las vías de comunicación para llevar adelante un cursado en las mismas condiciones que los demás, bueno, ahí empezaremos a buscar, a intervenir, pero siempre es importante ese encuentro. Y muchas veces, sobre todo en estos últimos tiempos, gratamente nos hemos encontrado con docentes que buscan el material en Tiflolibros, que es una página donde, bueno, es un reservorio de material, previo bueno, hacen su selección para entregarle al estudiante, y bueno, en estos años podemos ver, bueno, de todo tipo de situaciones que nos predisponen a continuar y seguir adelante, incluso con un fuerte pie en la extensión, o sea, no solo en lo que sería la experiencia interna, sino también lo que tiene que ver con la proyección a ámbitos externos, comunitarios, como las capacitaciones para que se desarrolle la lengua de señas en los ámbitos de las oficinas públicas y las escuelas y las personas en general que vienen a capacitarse. Esto no ha cesado, el camino es arduo, sobre todo porque no hay una política que se pueda decir que abarque todas las áreas, y eso, bueno, esta falta, digamos, de recursos es lo que hace limitada la forma de llegada a todos, ¿no? O hace más lento el proceso. Pero podemos asegurar que la accesibilidad es real, que la educación es posible para todos, y en eso también, en ese punto, como decían anteriormente, hay que seguir apostando, hay que seguir creciendo. Actualmente estoy con 13 tesistas, 2 de grado, uno de la Universidad del Comahue, otro de la Universidad de Río Negro, y una de posgrado en la Universidad de La Pampa, todos en temas relacionados con estudiantes con discapacidad, y eso, bueno, es muy importante porque genera ese interés y también esa proyección desde la temática, desde la universidad hacia la comunidad. Así que bueno, me parece que es esta jornada muy atinada en estos tiempos tan difíciles, y bueno, seguir aprendiendo, seguir con todas las personas que están en lo mismo, y bueno, y muchísimas gracias por esta invitación y a invitarlos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias, Helga. Ahora va a continuar Adelina Ale, quien es magíster en educación, es investigador y docente en discapacidad y educación, y nos va a hablar sobre la red interuniversitaria CID-SIN. Bueno, buenas tardes a todos. Desde principio de este año formo parte del equipo docente y de investigación de discapacidad y derechos humanos que preside Juan, y un poco la convocatoria para trabajar juntos, aparte de la docencia, desde la perspectiva de investigación, es escribir experiencias particular y experiencias grupales y colectivas que hemos tenido como representantes de la universidad, de distintas universidades, en la Comisión Interuniversitaria Nacional, SIN,
a través de una organización que surgió, podríamos decir, por autoconvocatoria o resonar espontáneo, de conformar una red interuniversitaria de discapacidad y derechos humanos. Yo me incorporé a esta red en el 2006 y participé hasta el 2018, representando a mi universidad, la Universidad Autónoma de Entre Ríos. ¿Qué nos convocaba a trabajar? El tema de la discapacidad. Pero en esa irrupción, en ese fenómeno que se nombró anteriormente, había una gran dispersión de opiniones, una gran confusión bueno, ¿qué hacer? Nos juntábamos con la idea de compartir las inquietudes, los aciertos, los errores y los miedos que implica trabajar en la universidad con estudiantes con discapacidad. También a la universidad la habitan personal no docente con discapacidad y docentes con discapacidad. Este universo que irrumpe en la universidad empieza a hacer tratamiento de estas reuniones. Nos reuníamos 3 veces al año en distintas sedes con una idea, podríamos decir, democrática de ir a la reunión, a la sede donde menos resonaba el tema discapacidad, como para que la reunión fuera un efecto multiplicador y que estuviera, aunque sea presente, en la agenda de las autoridades o de la comunidad donde íbamos, que había un grupo de gente que estaba hablando sobre discapacidad y universidad. El trabajo fue arduo y no sé si tan productivo. Las reuniones estaban cargadas de fragor en el intercambio, en el interés, en el consenso, en el disenso, en las peleas y en los acuerdos. Y esto estuvo anclado en que la representatividad estaba dada por una manera discrecional de la elección de quién íbamos a participar. Algunos iban designados por el rector, otros iban designados por el secretario de Bienestar, otros iban designados por el secretario de Extensión, y algunos éramos docentes, otros eran no docentes, otros representaban el gremio. Esta diversidad de perspectivas de análisis sobre la discapacidad y de perspectivas de experiencia sobre la discapacidad hicieron que las reuniones tuvieran algunos momentos momentos de meseta, otros momentos en que nos poníamos de acuerdo y generábamos un documento, y ese documento utópicamente pensado del lugar de una red para la aplicabilidad en las universidades. Y en realidad el documento era nada más que una carta de intenciones, porque la autonomía de la universidad es la que define qué hacer con respecto a las políticas y a los haceres de academia, de académicos, de extensión o de investigación con respecto a la irrupción de la discapacidad en la universidad. Yo estuve bastante tiempo, y para escribir este artículo, que lo estoy empezando a esbozar, no quise recurrir a mi memoria solamente, porque si no sería un ensayo, y para que se convierta en investigación, hice una entrevista, y voy a seguir haciéndole en profundidad a Alejandra Grosona, representante de la Universidad de Cuyo, quien fue una de las pioneras de trabajar en la red desde un lugar de coordinadora. Fue elegida coordinadora por los representantes que estábamos en ese momento, que no eran más de 10 universidades, 10, 11, estoy diciendo del año 2010, más o menos 2011. También entrevisté a Sandra Katz, de la Universidad de La Plata, que fue coordinadora de la red en el año 2014, creo que la siguió a Alejandra Grosona. Y me falta entrevistar a Darío Mamani, de la Universidad de Tucumán, que fue coordinador durante el periodo que estuve yo, que fue activamente hasta 2016 y normativamente hasta 2018, según la resolución de rectorado que me designaba. ¿Qué sucedían en esas reuniones? Bueno, sucedían debates, pero sucedían muchos baches, porque volvíamos a la universidad con propuestas debatidas, generalmente eran
2 o 3 días intensos de debates, reuniones, puestas en común, elaboración de documentos, pero cuando volvemos a nuestras universidades, a veces teníamos que golpear más de una vez la puerta del rector, con suerte, del secretario de Bienestar o el secretario de Extensión, para que nos escuchara, para que le podamos contar qué habíamos vivido y qué propuestas teníamos. Acercábamos los documentos para justamente facilitar acciones de ajuste razonable con respecto a las personas con discapacidad, y estos ajustes razonables seguían siendo y siguen siendo a voluntad y requerimiento del estudiante que presenta alguna demanda específica para cursar una cátedra, y del docente que escucha o no la demanda, ¿sí? Entonces, esta cuestión del trabajo podía ser en puntadas enhebradas, sin poder lograr un tejido normativo, una acción sostenida en el tiempo, se empezaba, continuaba y terminaba según los requerimientos del estudiante. Y cada año se convertía en un año inicial, donde iniciaba el año académico, aparecían los casos emergentes, se trataba esos casos emergentes que lamentablemente se los cataloga según discapacidad, o persona con problema visual, problema motor, problemas de parálisis cerebral, problemas auditivos, o sea, con la etiqueta de la dificultad, y de ahí se empezaban a elaborar acciones de ajuste razonable, cada uno y de manera particular, pero no hay registro de las trayectorias educativas y de los ajustes hechos en las universidades con respecto a estos requerimientos. Esta falta de registro hace que no haya memoria y no haya sustento documental en la que se pueda apoyar y decir, la universidad empezó en el 2006 con ajustes razonables, porque solo está la palabra de aquellos que vivimos y seguimos haciendo la tarea de responder a las necesidades de las personas con discapacidad en la universidad. Por eso es tan importante, y yo me sentí especialmente tocada cuando se me convocó para escribir este artículo que va a ser publicado el año que viene, no veremos, estamos recién en pañales en las primeras escrituras y borradores, para que quede plasmado que estas experiencias son más que el recuerdo de la memoria de algunos que hemos transitado este tema, sino que tiene que formar parte de un renglón de las políticas académicas de bienestar y de extensión que forman parte de la política universitaria. O sea, la discapacidad, como decía Juan, debería, esperamos, aspiramos, a que deje de ser un gueto, y a que deje de ser un fenómeno, y a que deje de ser una irrupción, sino que pensemos en condiciones de educabilidad y de pedagogía accesible, que todos puedan aprender más y mejor, y que todos puedan ser evaluados de manera justa y equitativa. No es que la persona con discapacidad tiene que irrumpir para salir del enciclopedismo y de lo discursivo y pensar en otro recurso donde se puede aprender desde otro lugar con la misma carga conceptual. Bueno, la propuesta es, a través de esta investigación que estoy empezando a hilvanar con referentes claves, dejar por escrito que no solamente hay voluntades aisladas, sino que proponemos que sean políticas públicas de las gestiones universitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelina. Ahora vamos a dar comienzo al siguiente panel, que es el de ajustes razonables en el aula, un análisis de un caso. Y van a participar Fernanda Raffo Palma, Adrián Souto, Paola Cardillo y Fernando Martins. Bueno, buenas tardes a todos. Primero gracias Maca por la presentación, pero quería particularmente yo mencionar al panel 2, porque forman parte
Paola, que es licenciada en Trabajo Social, forma parte del programa Universidad y Discapacidad, Adrián Souto, que es psicopedagogo también, bueno, y Fernando Martins es abogado y exalumno de la materia práctica profesional. Bueno, la materia práctica profesional de la Facultad de Derecho es una materia que se da en el último año de la carrera. Consiste en el ejercicio, en aprender justamente el ejercicio de la práctica del abogado. Se realiza dentro del marco del patrocinio jurídico gratuito de la facultad, que tiene una doble función, que es una social, a través del acceso a la justicia a las personas que no tienen recursos para afrontar una defensa de sus derechos, y por otro lado es justamente esta práctica profesional que realizan los alumnos con causas reales de todo lo que aprendieron durante 5 o 6 años en la carrera de abogacía. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza a través de la consulta de manera presencial. Bueno, ahora en la virtualidad lo estamos haciendo a través de Zoom. El consultante se acerca hacia nosotros, es distribuido, nosotros estamos divididos en el aula dentro de grupos, son equipos de trabajo, que cada uno tiene un tutor. Bueno, mi equipo de trabajo recibe al consultante y es atendido por los alumnos. Nosotros, la tarea nuestra es supervisar, por supuesto, todo el proceso y también la entrevista. Bueno, en el año 2019, en el segundo cuatrimestre, se presentó Fernando Martins, alumno con su mamá, nos comunicó la mamá, sí, nos saluda Mirta, nos informó que Fernando tiene una discapacidad motriz severa que le afectaba el habla, la motricidad fina y la movilidad. En ese momento, después de varias charlas que tuvimos, porque Mirta, como tiene mucha dificultad Fernando en gesticular las palabras, él lo que hace es, a través de un sonido y un movimiento de cabeza, nosotros podemos entender si es un sí o un no, pero le cuesta gesticular lo que son las palabras, articularlas, entonces necesitamos de la traducción de Mirta. Por supuesto que con el tiempo, yo como tutora de Fernando, inclusive sus compañeros, ya pudimos comprender cuando él articulaba determinadas palabras, que ya no eran sino otro tipo de palabras, ya nos acostumbramos a los sonidos, y a veces Mirta ya, ya no oficiaba en ese momento de traductora. Entonces, mediante estas charlas que mantuvimos en las clases siguientes con Mirta, por supuesto a través de lo que Fernando nos quería comunicar, Mirta nos iba haciendo la traducción, nos pusimos en contacto con el programa de Universidad y Discapacidad, con que lo forman los docentes que acabo de mencionar, este equipo interdisciplinario, para que podamos juntos diseñar una estrategia para poder realizar los ajustes razonables que Fernando necesitara para que él pueda cursar de manera, quiero decir, que él pudiera cursar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. No sé si, Pau, querés comentarnos algo con respecto a esta experiencia, Adrián, de la consulta que realizamos. Sí, gracias Fernanda por darnos la palabra. Bueno, cuando lo conocimos a Fernando, éramos un equipo, o sea, ahora estamos con Adrián representando a un equipo que es con muchos más integrantes, incluso en el equipo docente, ¿no? Hay otras docentes y demás.
pero lo que primero nos planteábamos como un desafío era cómo poder, digamos, entender, cómo ayudarlos, ¿no? Y en ese cómo también participó Fernando. Al principio participaba mucho más Mirta, pero luego, a medida que corría el tiempo, Fernando pudo expresarse de distintas maneras, ¿no? Quizás no con la comunicación oral, pero sí con, digamos, otros tipos de comunicación y demás. Para mí es muy importante escuchar la voz de Fernando. Siempre intentamos que se pudiera en ese proceso, digamos, continuar con la mayor autonomía posible, que Fernando pudiera. Quizás al inicio, digamos, teníamos como ciertas dudas de si era Mirta la única interlocutora válida, o Fernando podía, a través de sus compañeros, a través de los docentes, y de todas las personas que fueron interviniendo en su proceso de aprendizaje, si se podía, ¿no? Intentar que Fernando pudiera absorber los conocimientos como cualquier otro alumno de la cátedra. Y entiendo que eso se logró. Así que bueno, no sé, te doy la palabra a Adri, si quieres aportar algo más, y si no, continúa a Fer. Bueno, ahí estaba viendo si podemos compartir la pantalla en la transmisión con Fernando, porque la idea es justamente que hable Fernando, que comparta su perspectiva como estudiante. Para esto, Fernando puede hablar, pero de una forma que no es fácil de comprender. Ahora lo van a ver. Para eso, para comprenderle, vamos a colaborar yo como apoyo de comunicación y su mamá, que está ahí al lado de Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola. Bien. Hola, estoy bien. Ella es mi mamá. Mamá, un apoyo muy importante en tu vida y en tu carrera. Sí, sí. Bueno, Fernando, como habíamos hablado, la idea es que compartas un poco tu recorrido académico por otras universidades y por la UBA en particular, y en la materia del práctico. ¿Te animás a contar cómo fue tu paso por las universidades? Empecé primero en Loma de Zamora. Después de 7 años me hicieron problemas. Nos echaron. Y ahí iba solo. Y ahí iba solo porque yo trabajaba, no podía. Mira, recuerdo que me habías contado, hiciste algunas materias, varias materias, como 15. No, pero más. después empezar. Más 15, hice. 20. Como 27 por ahí. La reconocieron alguna nomás. Claro. Y después empezaron a dudar de tus conocimientos, digamos, y te empezaron a querer tomar de nuevo los exámenes, ¿no? Me ponían dos. Cuando le tomaban el examen, que no se lo tomaban directamente. Claro. Después de ahí, fuiste a la UBA. A la Matanza. Después fue a La Matanza. Hizo el examen de ingreso, pero dijeron que no estaban capacitados para entenderle y para tenerlo de alumno. Hizo el examen de ingreso.
Ok, fuiste a La Matanza, ahí era otra carrera, recuerdo, del ingreso. La misma, derecho. Ah, Derecho también, ok. Y después fuiste a la UBA. Después fue la UBA. Y en la UBA, ¿cómo fue tu recorrido? Bastante bien, bastante bien. Estoy agradecido. Está agradecido por todo, el apoyo. Hizo el CBC en Puan. Ok. Después pasaba a Derecho. Y en Derecho fuiste haciendo las materias, rindiendo de diferente forma. ¿De qué forma te evaluaban los docentes? A veces oral, a veces con múltiple choice. Perfecto. Y nosotros nos conocimos hacia el final de la carrera, en el práctico. Justamente como comentaba Fernanda hace un rato y Paola, se presentaba el desafío de que era una de tus últimas materias, y pensar en cómo transcurrir el práctico, que tiene actividades particulares, la atención a consultantes, el trabajo en grupo, y además las instancias de evaluación. Ahí hicimos algunas entrevistas con vos y tu mamá, y fuimos viendo las diferentes estrategias de comunicación que tenías. Porque en definitiva, esto, podés hablar y va traduciendo tu mamá, pero eso en algunos momentos, viste que generaba esta duda, por ejemplo, que te había pasado en otras universidades, de si sabías vos o si sabía tu mamá. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en algún momento? Esta situación generaba un poco esa duda, esa suspicacia entre compañeros o docentes mismos, de no terminar de saber o tener esa duda de si Mirta era la que sabía y estaba hablando por Fernando. A través de un par de entrevistas nos dimos cuenta que Mirta no estaba tanto en conocimiento de los temas de abogacía. El que había estudiado todo ese tiempo era Fernando, Mirta solo ayudaba en las clases, pero no estudiaba. Y además Fernando, además de hablar así como habla, también podía escribir en el celular con el dedo meñique y también utilizar un comunicador que es como un abecedario grande, e ir señalando palabras, letras. Y para la evaluación particularmente también vimos que podías agarrar un lápiz, una lapicera, y marcar una cruz en un multiple choice. Y entonces terminaste rindiendo el parcial de manera escrita, vos solo, junto con tus compañeros, a la par de tus compañeros. Perdón, Adri, te quiero contar algo, bueno, les quiero contar a todos, que es importante entender que en esta instancia del último año de la carrera, donde los alumnos simulan ser verdaderos abogados, la evaluación que hacemos nosotros es diaria. No es solamente, es complementaria, 2 instancias que hacemos de examen, que podría ser el tradicional. En este caso se realizaron los ajustes razonables necesarios, como vos bien dijiste, de manera presencial. Lo hicimos a través de un multiple choice, consultando con el programa de Universidad y Discapacidad, que también participó una licenciada en Educación. Se hizo este formato choice en tamaño grande, por el tema de Fernando de la motricidad, para que pudiese, mediante una cruz, marcar la respuesta correcta. Se realizó el mismo día que el resto de sus compañeros, en el mismo momento que el resto de sus compañeros, que
quiero decir que es importante aclarar esto, que se evalúa al resto de los alumnos, como a Fernando también, en todo momento, en las entrevistas que se realizan, porque Fernando pudo realizar entrevistas, ayudado por Mirta, a veces no, porque Fernando no quiere que Mirta, y corríjame, se ríe, sí, Mirta, Fernando se enoja porque a veces no quiere que Mirta hable, pero ayudado por ella pudo realizar entrevistas como sus demás compañeros de grupo, hizo escritos, por supuesto que muchos de los alumnos llevaban sus computadoras y le realizaban los escritos ahí. Fernando lo podía llevar a su casa y traerlo, pero lo realizaba igual. O sea, volvemos a hacer hincapié en esto, nunca se modificó los contenidos. Los contenidos fueron igual para él como para el resto de sus compañeros. Lo único que estábamos haciendo eran ajustes para que Fernando pudiese tener la igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros. Se nos presentó el desafío, eso fue el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre se nos presentó el desafío de la virtualidad. Todo virtual, que es algo muy difícil cuando se realiza la práctica. Igualmente lo pudimos llevar adelante. Yo realicé, como yo soy tutora del grupo de Fernando, realicé una tutoría fuera del horario de clases, cuando Fernando necesitaba alguna explicación extra, porque nosotros también teníamos ahora que ingresar al Zoom a los consultantes, ya no podíamos separar por grupo, entonces por ahí eso nos quitaba un poco de clase, pero la virtualidad también pudimos hacer los ajustes razonables. El examen en la virtualidad fue, el resto de sus compañeros fue oral, y él en el mismo momento se le enviaron un montón de preguntas, porque era el examen final, más de 50 preguntas, que después pudimos de manera virtual, como estamos ahora, preguntarle a Fernando esa cantidad de preguntas terribles que le dimos, cuáles eran las correctas, cuáles no. O sea, adaptamos también el método de evaluarlo. Pero quiero hacer hincapié en esto que me parece importante: nunca se modificó el contenido. Fernando se recibió como se recibieron el resto de sus compañeros. Es más, ese día, como al resto de los compañeros le damos la nota de manera, es en el momento, se lo dimos también a Fernando y pudo festejar también con el resto de sus compañeros. No sé si querés, Fer, agregar algo con respecto a la experiencia. Estamos contentos, ¿verdad? Estoy muy agradecido por todo, la paciencia que nos tuvieron a los dos, a mí también, porque yo me ponía nerviosa también al ver que no quería que le ayude, no quería nada. Entonces, bueno. Eso es parte de la búsqueda de autonomía lógica. Y también a la vez Fernando siempre es muy agradecido con tu apoyo, Mirta, porque te necesita no solo para las carreras, sino para muchas actividades de la vida diaria. Además del viaje que ustedes tenían, ¿dónde viven? Isidro Casanova. Y tenemos una hora y media larga de viaje. Exactamente, y hasta donde recuerdo no faltaban nunca. No, eso eran temas de discusión. Mirta, porque se les iba el último tren, Mirta se quería retirar un ratito antes, pero un minuto antes, pero Fernando no quería. No. Y llegábamos a las 10, 11 de la noche, a veces me quedaba sin colectivo. No faltaron nunca. Fernando, ¿y querés comentar cómo estudiabas? ¿Cómo y cuándo estudiabas?
En mi casa, dentro de mi pieza. Estamos en la pieza de él ahora. Sí. Ahí tiene todo. ¿En qué horarios estudiabas generalmente? En cualquier horario. Te llevabas los apuntes y estudiabas ahí. Y para la revisión de los expedientes, ¿cómo hacías? Hola. Sí. Sí, el tema, si te cuento, ¿me escuchás, Fer? El tema de los expedientes era así, Adri, nosotros los teníamos en un archivo, por supuesto es una copia de los expedientes originales, los teníamos dentro del aula, y Fernando todos los días que ingresábamos, distribuía las tareas en grupo. Fernando, por ejemplo, consultaba el expediente. Le dábamos el expediente y él podía sostenerlo en un banco que habíamos armado una mesita que daba la altura, o sea que era que él podía apoyar bien y estar bien, exacto, dentro en esa silla y en esa mesita, y colocábamos los expedientes, que son grandes y pesados, y él podía ocuparse de eso. Después otra persona recibía a los consultantes, o sea, se distribuían las tareas en equipo. O sea, sí podía hacer la consulta, otro hacía la procuración. Después vino el tema de la virtualidad. Cuando íbamos rotando, van rotando las tareas. Cuando le iba a tocar, bueno, ahí llegó el tema de la pandemia, bueno, y la virtualidad. Pero pudo todas las barreras las pudo ir removiendo, todo lo que se fue presentando lo pudo llevar adelante. Ahora que estás, Mirta, si quiere agregar algo Fernando, pero desde mi lado como docente, que fue un desafío, también apoyada en la formación de la carrera docente y la carrera de especialización del doctor Seda, fue un desafío que con el equipo, también el equipo del resto de las docentes que me ayudó a llevar adelante esta tarea, lo pudimos lograr. Fer, ahora que está Mirta, si querés agregar algo más con respecto a lo que estaba preguntando Adrián. ¿Qué? Estudiaba él solo, sí, eso es verdad, estudiaba él solo. No Por eso decíamos que Mirta no sabía demasiado de abogacía, porque Mirta no estudiaba. No, yo tengo la enseñanza de la vida nada más, porque me tuve que quedar sola con el chiquito, porque yo soy viuda hace 34 años, y así que, y bueno, me la tuve que arreglar sola para todo. Así que trabajaba y bueno, muchas veces fue solo, a la otra universidad iba sola. No le quedaba cerca tampoco, pero bueno, pero tenía esas cosas de que... Toda una experiencia de vida. Sí. Pero en definitiva, a través de la perseverancia y el estudio, Fernando, te recibiste, y te recibiste con el práctico, porque me acuerdo que te quedaban 2 o 3 materias, no era el último, el práctico, pero las rendiste. ¿Cuáles fueron las últimas materias que rendiste? Inglés y esta, ¿no? Le quedó. Perfecto. Y me acuerdo, yo participé también en el examen final en el Zoom, para ayudar un poco con la comunicación, y que esa fue tu última materia, que te tiraron unos huevos ahí en tu casa. El desafío también de tomar un oral a través de Zoom, con esta dificultad comunicacional, no era menor, pero también lo pudimos llevar adelante, esto complementando, como decía Fernanda, entre una parte domiciliaria escrita, con muchas preguntas, y una parte oral, y además de que se había evaluado, obviamente, durante toda la materia también. Hago bastante hincapié en la evaluación, porque justamente mi tema dentro de lo que es la investigación sobre el programa es la evaluación de los aprendizajes de las personas con discapacidad. Fernando. ¿Qué les pareció a los doctores conocerlo a Fernando? Ahí estaba Macarena levantando la mano hace un ratito. Recuerden que en YouTube no nos ven todos, sino que vamos cada uno que va hablando, se va viendo.
Hola, buenas tardes. No había levantado la mano, pero bueno, es un placer, yo no te había conocido, sabía de vos, porque en el programa hablamos muchísimo, Juan también nos comenta mucho de vos, así que nada, un placer haberte conocido hoy. Lo mismo digo, dice. Fernando, ¿esta es tu primera jornada en la que has participado? Sí, no puede decir sí. Y ahora que ya tenés tu título, ¿qué expectativas tenés como profesional? Me gustaría trabajar en mi casa, porque si no, tengo que seguir yo con el trabajo. No puede llevar las cosas, nada, él, acompañarlo. Me gustaría mencionar que con Fernando seguimos comunicándonos semanalmente, prácticamente semanalmente, pero no solo conmigo, sino con todo el equipo docente. Cuando él se recibió, después que hizo el trámite del título, nos sacó fotito en la facultad con el título. Así que nosotros estamos comunicados semanalmente, seguimos comunicados semanalmente con él, con Mirta también. Sí. Ya Mirta traspasó el aula. El portero, el que por poco lloró, y no lloró, pero no, se emocionó también. Dice, no me digas que venís a buscar el título, le dijo. Si me Fernando, permiten... dale. una pregunta más. ¿Cómo era tu vinculación con tus compañeros? ¿Cómo te comunicabas con tus compañeros? ¿Cómo te llevabas con ellos? Hablando. Hablando. Le entendían, algunos le entendían, y si no, bueno, me preguntaban a mí, pero le entendían. Hay que prestar atención nada más. Claro que el Yo primer quería día... saludar y hacer una pregunta. Sí, Sebastián. Fernando, primero felicitarte. Muchas gracias. Primero felicitarte y todo lo importante de los esfuerzos se fueron minimizando, por así decirlo, y entonces eso fue, la verdad es muy, muy bueno, un trabajo en equipo, y después preguntarte si tenés visto, si tenés en carpeta, ejercer con algún compañero, con alguna compañera, si quedaron en eso, ¿viste? Poner un estudio juntos, como consultarte eso. Todavía no. Está bueno el trabajo en equipo. Sí. Justamente hace poco habíamos estado conversando un poco con el motivo de la organización de la jornada, también de opciones laborales, que son muchísimas. Además, como abogado hay diferentes opciones para contemplar, a ver cuáles son las más convenientes. Vas a tener también, Fernando, un desafío grande también para el trabajo, pero seguramente vas a poder ejercer de alguna forma. Hay que ver qué tipo de trabajo es el más conveniente y que más te interese también. ¿Qué ramas de la abogacía te interesan más, Fernando? Civil. Civil. Perfecto. Bueno, Pau, ahora sí, si te parece, anda cerrando nuestro panel. Sí, justamente quería interrumpir en algún momento y me permitís, Fernando, yo quería, bueno, primero agradecerte, ¿no? Porque sos muy generoso con nosotros, porque nos permitiste poder armar esto, ¿no? Fue todo, como decía Sebastián, un trabajo en equipo. Y yo te he visto, porque tuve la suerte de, en lo presencial, poder intercambiar con vos, también en lo virtual, y fuiste sorteando todos los obstáculos que se te iban presentando, también en equipo. Íbamos viéndolo con todos los docentes de la cátedra, con tus compañeros, con tus compañeras. Entonces, me parece que habría que resaltar también que hoy día los protagonistas son tanto Fernanda como Fernando,
en esta historia, y me pareció muy interesante cómo también pudieron, digamos, dentro del ámbito del aula, ¿no? Dentro del ámbito y tu proceso de aprendizaje, ¿no? Todo esto que significó la práctica, y cómo vos lograste acceder en igualdad de oportunidades, como decía Fernanda en algún momento, sin quita de contenido, con, digamos, equiparando esas oportunidades, pero también, digamos, posibilitando que vos, a partir de ese seguimiento personalizado, a pesar de que en la UBA es masiva, que hay muchos alumnos, hay muchas circunstancias, muchas situaciones, ¿no? Y a pesar de eso se pudo como compatibilizar la atención personalizada por un lado, y por el otro lado esta cuestión de la calidad de, digamos, de la educación que se brinda desde la UBA. Por eso me parecía importante resaltar tanto el rol tuyo, Fernando, como estudiante, como el tuyo, Fernanda, como tutora, si bien hubo muchos más actores. Y también quiero resaltar la importancia, que todos en el equipo lo resaltamos, la importancia de la formación docente, de la formación profesional permanente. Tenemos la oportunidad, yo tuve la suerte de hacer la carrera de especialización en discapacidad y derechos, y tenemos que seguir formándonos todo el tiempo, ¿no? Para que podamos tener experiencias positivas y exitosas como las de Fernando, y tantos otros que han pasado por la carrera de Derecho. Así que le voy a pasar la palabra, no sé si alguien más quiere decir algo de este panel, si no le paso la palabra a Viviana. Chicos. Gracias, Pau. Gracias, ¿Cómo gracias, Fer. están? Hola a todos. Bueno, yo soy Viviana Damiani, soy la codirectora de este proyecto de investigación junto con Alejandra Muga. Soy integrante del proyecto Universidad y Discapacidad hace muchos años, trabajo en la facultad en el área de desarrollo docente, y también soy docente del equipo del doctor Seda, soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, la verdad es que todo esto que venimos escuchando desde el principio me parece que termina así como en un cierre muy contundente con toda la experiencia de Fernando. Los saludo también, hola Fernando, hola Mirta, ¿cómo están? Hola. Tanto tiempo. Bueno, a ver, por un lado quería recuperar algunas de las ideas que fueron surgiendo, un poco lo que dijo Juan al principio y que ahora han recalcado tanto Adrián, Fernanda, Paola, que es esto de no bajar el nivel de exigencia, no bajar el contenido, sino que los ajustes razonables pasan por otro lado, pero no por el contenido, y eso realmente además creo que sí es una defensa efectiva de la igualdad de la persona con discapacidad en la universidad, ¿no? Hacer los ajustes razonables para que puedan alcanzar el mismo nivel que todos y que puedan expresar su conocimiento siendo creativos, siendo flexibles. Muchas veces la experiencia de tantos años en el programa Universidad y Discapacidad nos hace llegar a la conclusión de que muchas veces las soluciones son mucho más simples de lo que uno cree. En algunos casos tienen más complejidad, y en otros casos son a veces mucho más simples. Simplemente es una cuestión de prestar atención, de estar atento a la necesidad que plantea el estudiante que tiene una discapacidad, y siempre tener en claro cuál es el objetivo, que alcancen ese conocimiento, que adquieran ese conocimiento, que forma parte del contenido de la carrera, y que lo puedan expresar. Creo que esa es como la clave, y creo que en eso nos tenemos que mantener firmes, porque es la única forma, creo yo, de no discriminar, de no sentir lástima, de no sentirse, de no valorar cosas que no tengan que ver con lo académico. Más allá de que, por supuesto, uno genera empatía, uno comprende muchas situaciones que le suceden al estudiante que tiene una discapacidad, a las personas con discapacidad, o al menos no trata, ¿no?, de comprender. Creo que ahí también tiene mucho que ver. Esto que mencionaba Maca también, de los 3 pilares de la universidad, de la investigación, de la docencia, de la extensión, que tanto hacemos nosotros, por lo menos como equipo, y que estamos todo el tiempo generando actividades y proyectos,
que tienen que ver justamente con la formación de los profesionales, con la formación de los futuros profesionales, con la difusión y la profundización en el estudio de la discapacidad como un objeto de investigación y a través de medidas concretas. Tenemos siempre un montón de proyectos, lo digo siempre, los que ya me han escuchado, Juan Seda es un generador permanente de proyectos de todo tipo, de investigación, de extensión, nos impulsa a escribir, nos exige y nos compromete cada vez más con este trabajo que nosotros hacemos en Derecho. Quería también mencionar esto que había dicho Sebastián, esto de los fenómenos, la sorpresa, la perplejidad, el no saber qué hacer. Me parece que eso nos pasa también a todos. Cuando uno empieza a trabajar en discapacidad, y creo que no está mal porque es algo nuevo o porque uno no está formado al respecto, me parece muy interesante que uno trabaje también con esas ideas, ¿no? De que uno puede sentir un desconcierto ante una persona que o tiene dificultades en el habla, o no puede expresarse como uno está acostumbrado, o diferente, sin especificar tanto, ¿no? Pero creo que es algo que es habitual que suceda, que hay que superarlo, por supuesto. Hay que superarlo, hay que trabajar en eso. Yo a Fernando, por ejemplo, yo no fui docente de Fernando. Lo conozco porque soy del programa Universidad y Discapacidad y porque el aula del práctico está pegada a la oficina, así que charlábamos mucho en los pasillos y yo solía ir al aula. Y también lo conozco porque hubo otros docentes a lo largo de la carrera de Fernando que en algún momento hicieron consultas al programa Universidad y Discapacidad. Es cierto que con ningún otro docente se logró un trabajo tan articulado como este que se logró en el práctico, porque se incorporaron profesionales de otras áreas, como Adrián, como Paola, creo que también había intervenido Karina en algún momento, bueno, Fernanda, que fue su tutora como docente, pero que no quiere decir que los demás docentes del práctico no hayan participado en este proceso que termina con encontrar una forma de evaluar a Fernando como él merece, y como merece la facultad, y como merece la universidad. Helga también, Adenina también hablaron de la importancia de la capacitación, de la formación, y la verdad es que es un trabajo diario, es un trabajo que requiere esfuerzo. Nosotros, Juan, además de ser el director de la carrera de especialización y de ser el director del programa de Universidad de Discapacidad, es el director de la formación docente en la Facultad de Derecho. Así que nosotros, casi todos los que estamos acá en algún momento, hemos estado dando capacitaciones específicas sobre discapacidad en los cursos de formación docente para los profesores, los ayudantes y los auxiliares docentes de la Facultad de Derecho, y eso lo vamos a continuar haciendo, es parte, ya lo tenemos incorporado, es parte de nuestro trabajo habitual. Es cierto que hay algunos docentes que cuando uno va a dar una capacitación en discapacidad se sorprenden, no tienen la menor idea de lo que uno le habla, en algunos las reflexiones pasan por la lástima, pasan por valorar otras cuestiones, pero viajaba mucho, ¿cómo lo voy a desaprobar? O voy a adaptar un examen para que sea lo suficientemente fácil para que lo apruebe. Bueno, es un trabajo lento y de mucha paciencia, lograr que estos docentes o todos los profesionales que intervengan en estos procesos vayan incorporando cómo es que funciona esta equiparación de los estudiantes que tienen discapacidad en el aula. Quiero destacar especialmente la carrera de especialización en discapacidad y derechos que Juan dirige, de la que soy egresada, como es egresada Maca, como es egresada Pau, no sé si ahora, no sé, bueno, y muchos más del equipo, por el contenido interdisciplinario, por la amplitud y la propuesta de profundizar en todos los temas que atraviesan la vida de las personas con discapacidad, todos los derechos, desde educación, familia,
salud, cuestiones de bioética, acceso a la justicia. Bueno, Ale después le va a dar más información, que lo tiene todo todavía más fresco que yo, todo lo que tiene que ver con el programa, pero destaco mucho ese enfoque interdisciplinario, el compromiso de cada docente, el entusiasmo de cada cursante, ir descubriendo y hablando de temas que a veces son incómodos. Hay temas que son incómodos de hablar, son incómodos de profundizar, hay cuestiones que nos obligan a replantearnos un montón de cosas, y creo que en esta carrera de especialización lo logramos, y así vamos quedando todos los que intervenimos, todos los que nos formamos un poco más comprometidos con todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Creo que hoy haber entrevistado a Fernando demuestra en forma concreta el trabajo que se ha hecho. Quiero destacar que la situación del alumno que comentó Maca, que dio origen a la creación del programa, era bastante similar a la de Fernando. El estudiante se llamaba Lautaro, creo que es amigo de Fernando, de hecho, Lautaro. Y también se resolvió, como lo contó Maca, de una manera bastante, no sé si simple, porque trabajaron mucho, pero bueno, fue adecuar un examen acorde. También en ese momento había otros recursos tecnológicos más limitados, tal vez tuvo más complejidad por ese lado. Y la importancia también de los docentes que integran la formación docente en la carrera de Derecho. La mayoría son licenciados en Educación, y la verdad es que han colaborado siempre con el programa Universidad y Discapacidad, justamente en la búsqueda de recursos para llegar a evaluaciones y a hacer accesibles las clases. Así que bueno, quiero invitarlos a todos a que sigan participando de nuestras actividades, que aquellos que estén interesados y puedan, hagan la carrera de especialización, o se inscriban a los cursos intensivos que también damos en el interior, que bueno, es un poco más corta, y nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora. Así que bueno, gracias, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Le doy la palabra a Alejandra Muga. Gracias, Vivi. Excelente síntesis hiciste de todo lo que se conversó hoy a la tarde. Excelente. Bueno, me presento para los que todavía no me conocen. Soy Alejandra Muga. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y puedo decir orgullosamente magíster en docencia universitaria por la Universidad de Buenos Aires. En la Facultad de Derecho trabajo como coordinadora de la carrera de especialización en discapacidad y derechos, y además soy profesora en un módulo de didáctica general en la carrera. Todo lo que venía diciendo Vivi, todo lo que se conversó a lo largo de esta tarde, de estos diferentes espacios, ni más ni menos nos están invitando a los que somos docentes a animarnos a pensar diferentes estrategias de enseñanza para poder conseguir el efectivo aprendizaje de nuestros estudiantes. Vivi recién decía que muchos profesores, y me ha pasado a mí en diferentes ámbitos, tienen cierta resquemor, cierto miedo cuando encuentran en su aula a un estudiante con discapacidad. Y el desconocimiento genera miedo, lo que a veces también genera algún tipo de conducta discriminatoria. Pero cuando eso se trabaja, cuando esas barreras que están obturando el aprendizaje pueden sortearse, en realidad lo que tiene enfrente el docente es un estudiante que tiene el derecho a aprender, y que cada uno de nosotros como docentes tiene que buscar la manera de conseguirlo. Pensar es identificar estas barreras que a veces son académicas, que tienen que ver con los prejuicios, con aquellas
cuestiones que por ahí no se ven, nos permite a nosotros, al identificarlas, poder sortearlas. Siempre me parece que cuando estamos ante una situación distinta, aquel docente que tiene más recursos, que tiene la capacidad de imaginarse su clase, su propuesta de enseñanza de diferentes formas, encuentra cómo llegar a cada uno de estos estudiantes. Las barreras pueden estar en el ingreso, las barreras pueden estar en el aprendizaje, en la participación, pero el docente que logra pensar a esa persona como un estudiante más dentro de su grupo, sortea esas barreras. Vivi recién les hablaba de la carrera de especialización en discapacidad y derecho. Ayer terminó la segunda corte, la corte que empezó en medio de la pandemia, cuando creímos que no íbamos a poder salir adelante. 33 personas de todo el país cursaron estos 2 años de manera sistemática, a través del Zoom, a través de encuentros virtuales con compañeros y docentes, pero nosotros a lo largo de estos 2 años con este grupo, que fue el primero que comenzaba en estas condiciones, tratamos de mantener no solamente la mirada interdisciplinaria, sino la necesidad de repensar juntos esta igualdad de oportunidades, esta necesidad de pensar la accesibilidad académica desde diferentes puntos de vista, pensar el acceso a la salud, la administración de justicia, la calidad de vida, la autodeterminación. Ayer tuvimos un cierre sumamente generoso por parte de todos los participantes, y no obstante tenemos buena repercusión y tenemos buenas devoluciones de los que transitaron en estos 2 años. Siempre estamos pensando qué más hacer, qué modificar, qué mejorar, en qué nos equivocamos. Tenemos muchas ambiciones de generar una propuesta académicamente fuerte, válida, que se sostenga en el tiempo, y es un equipo enorme de personas que trabaja para que esto suceda. Pronto, en estos días, el 16 de noviembre, ya vamos a tener los primeros egresados y esperamos que cada año sean más, porque en esta cuestión de pensar, en nuestro caso, la accesibilidad académica, derecho a la educación universitaria, estamos construyendo diferentes redes con personas de todo el país. La pandemia nos puso algunos límites, no teníamos la clase presencial donde nos podíamos acompañar de diferente manera, pero sí pudimos tener participantes de todo el país, de Formosa, de San Juan, de Santa Fe, de Tierra del Fuego. Si nosotros miramos el vaso medio lleno, tendría que decir que fue una exitosa experiencia haber pasado de la presencialidad a la virtualidad de manera abrupta y no decidida, porque ese grupo pudo sostenerse en el tiempo. Cuando pensamos la accesibilidad académica, pensamos en cuestiones macro, y ahí estamos pensando en políticas públicas, y estamos pensando en cómo resolver algunas cuestiones hacia el interior de la facultad, pero también pensamos en cuestiones micro, en lo que pasa en las aulas, en cómo cada uno de los docentes resuelve diferentes situaciones.
tenemos la suerte y la posibilidad en la Facultad de Derecho de contar con recursos humanos valiosos, con gente formada, que trabaja en el tema de discapacidad hace muchísimos años, pero que además se sigue formando. Cada uno de nosotros sigue investigando. Cuando pensamos que ya tenemos respuestas para algunas cuestiones, surgen nuevos interrogantes. Y es entonces cuando nos animamos a escribir y a producir de otros temas o de otras aristas o de algunas cuestiones que nos parecían que ya teníamos más o menos masticadas o más o menos resueltas. La enseñanza se desarrolla en un contexto de incertidumbre siempre. El docente tiene que salir al ruedo en ese momento de una forma y no de otra. Es una práctica situada porque se define en ese contexto social. Y cada una de las personas que está ahí, tanto docentes como estudiantes, tienen una común unión: tratar de aprender, tratar de enseñar. En ese proceso hay muchas idas y vueltas, hay retroalimentación, hay momentos que todo se resuelve favorablemente y hay momentos en los que debemos retroceder para modificar la marcha, porque alguno o algunos de nuestros estudiantes no puede resolver lo que nosotros estamos planteando. Pensar la accesibilidad académica es ni más ni menos que pensar una diversidad de recursos y de estrategias. Y utilizo adrede la palabra diversidad porque es el eje sobre el cual planificar y pensar propuestas de enseñanza. La universidad en muchas aulas ha tratado de desdibujar esta diversidad y entonces pensar que todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo y de la misma manera. En las aulas universitarias, como en todos los contextos de aprendizaje, hay tantas maneras de aprender como tantos alumnos haya en esa aula. Y eso es algo que el docente tiene que tratar de entender y aceptar y manejar, porque es un desafío imaginar un aula en la que cada uno de mis estudiantes tiene un ritmo y una manera de aprender diferente. Quiero agradecer a todos los que participaron en esta jornada. Nos seguiremos encontrando seguramente en los diferentes espacios de discusión, de investigación, en la formación. Esperamos encontrarlos en la carrera de especialización, ya estamos armando el cronograma 2022, en los cursos intensivos. Ustedes saben que desde la Facultad de Derecho tenemos un montón de espacios con mucha gente trabajando en ellos para seguir debatiendo, seguir discutiendo y sobre todo seguir aprendiendo. Algo que a mí me parece que tenemos que recuperar muchos docentes es esta condición de aprendiz. Nosotros en las aulas estamos enseñando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. Y en esa actitud me gusta estar buscando respuestas para lo que es válido para una persona, tal vez no es para otra. Tratando de desmitificar o sacarle el temor a las palabras que suenan como a ajustes razonables, adecuaciones curriculares y qué pasa en las aulas universitarias con esto, desmitificar todas estas cuestiones, porque los docentes conscientes de la formación universitaria saben que un graduado universitario va a desempeñarse como profesional en un área determinada. Así que gracias a todos por estar ahí, espero que nos volvamos a ver pronto.
y muchas gracias por participar.